este aspecto de diagrama de cajas que no es mencionado, pero sí se presenta con bastante frecuencia cuando uno lee artículos de investigación o bien algún texto de estadística, más allá de los simples diagramas de barras. Aquí en televisión, el asunto de las clases para secundaria, en segundo año, tercer año, les mencionan cosas de estadística muy parecidas a las que hemos estado viendo. Cuando menos llegan hasta desviación media, es decir, eso ya no debería ser nuevo para muchos de ustedes. El asunto, como siempre, es si en la secundaria donde estuve se cumple con los cometidos, ¿verdad? Pero bueno, diagrama de caja o diagrama de goznes y bisagras. Las bisagras son los aditamentos que se ponen a las puertas de madera, sobre todo para que podamos abrir o cerrar las articulaciones con la pared o con el marco de la puerta. Y le llaman de otra manera también a este tipo de diagrama, una manera medio folclórica le llaman ¿qué? Cajas y bigotes, algo así. Pero bueno, algunos traducen mal y le ponen ahí bigotes. Simplemente le llamamos diagrama de caja o de goznes y bisagras. ¿Qué significa eso? Es un diagrama para representar cómo se comporta nuestra distribución de datos con 5 valores, con 5 valores extraídos de la muestra o calculados a partir de la muestra. Esos valores son el dato mínimo, aquí lo voy a poner. El dato mínimo, el dato máximo, datos, no es valor teórico de la variable, o sea, los datos realmente capturados. Otros dos valores que necesitamos son los cuartiles 1 y 3, primero y tercer cuartil, o los cuartiles inferior y superior. Y la mediana de la distribución. Estas cajas lo que pretenden es dar de inmediato un aspecto de la distribución para quien quiera, sobre todo, comparar así rápidamente cómo está la densidad de datos, pero no se usa la media, se usa la mediana como descripción del promedio de los datos en este caso. Y a veces el diagrama que voy a poner lo describen en forma vertical también. Sirve, por ejemplo, cuando de inmediato quiere uno presentar la dispersión que existe entre datos. Si tengo un grupo de damas y un grupo de varones respecto a alguna variable en especial, no sé, respecto a la variable ingesta de grasa o a la variable ingesta de vitamina C, a partir de que se les pida que tomen este o aquel complemento o aquella vitamina, ¿verdad? En forma horizontal tomo una línea, en mi caso lo voy a poner de forma horizontal, y sobre esta línea voy a, por decirle así, montar un rectángulo con ciertas condiciones. En primer lugar, el extremo izquierdo de esta línea lo tomo, lo marco ahí, no nada más con un punto, sino un pequeño guión para tener es que necesito abrir más esto, si no el menú me limita. Necesito insertar una forma aquí. Este la toso con el borro, cuando menos con... Aquí está. Entonces necesito poner 2 líneas aquí, suponiendo que ya los tengo detectados. 2 pequeñas líneas a izquierda y derecha. Una en el dato mínimo de mi variable y otra en el dato máximo, que puedo detectar a partir rápidamente del diagrama tallo hojas o de la serie de datos que me den, ¿verdad? Estas 2 líneas van a marcar lo que sería como los extremos. Algunos toman ahí consideraciones para valores atípicos, digamos un valor muy, muy pequeño
o un valor muy, muy alto. En el caso de las estaturas, un valor muy pequeño correspondería a una estatura muy, muy pequeña en centímetros, y un valor muy alto, pues también para una persona muy alta, ¿verdad? Algunos no toman en cuenta esos datos atípicos y se dedican como se dice, cucharean los datos, se olvidan de ellos y trabajan con lo que podríamos llamar normales. Entonces aquí tengo esta línea para marcar dónde va a quedar el dato mínimo, y de igual manera la voy a tomar aquí para el dato máximo con la unidad de escala correspondiente. Ahí pondría mi dato máximo. Entonces, esos serían los extremos del diagrama de caja. Y la caja va a ir insertada o montada sobre esta línea, un rectángulo. El alto no importa mucho, pero pues sí, no tiene que ser tan pequeño o un alto muy grande, ¿verdad? Se inserta una forma aquí. Vamos a poner un rectángulo. Digamos por aquí así. El extremo izquierdo del rectángulo en su lado horizontal, en su base, sería para el primer cuartil, y el extremo derecho para el tercer cuartil. Y la parte, no necesariamente al centro, la parte de la mediana estaría marcada también con una línea allí sobre ese rectángulo. Si la puedo insertar, tendría entonces esa descripción del diagrama del diagrama de caja o diagrama de Gauss y bisagras. Aquí necesito traerlo al frente. Entonces solo queda marcar en el extremo izquierdo el dato mínimo, el extremo izquierdo de la línea, el extremo derecho el dato máximo, el valor máximo de la variable. Donde inicio el rectángulo de izquierda a derecha estaría el primer cuartil, donde termina el rectángulo el tercer cuartil, y la línea que está ahí sobre el rectángulo, le puedo quitar el color, si puedo ahí, la línea que está sobre el rectángulo es para marcar la mediana correspondiente. Ahí está marcada la mediana. Y bueno, ya algunos le ponen sus formas artísticas ahí como diseñador gráfico o algo de ese tipo. Entonces tendríamos que colocar aquí el dato mínimo, el dato máximo, primer cuartil, tercer cuartil y el valor para la mediana. Esa es la presentación en diagrama de caja o de Gauss y bisagras. A mano, algo similar para que lo tengan. Yo aquí tengo que insertar el texto correspondiente para dato mínimo, dato máximo, mediana. Aquí le pondría dato mínimo. Hagan ustedes su diagrama ahí en sus hojas de trabajo. A ver si es notorio esto. Vamos a aumentar el tamaño. De ese tamaño. Entonces ahí tendría el dato mínimo a su izquierda. Algo similar para el dato máximo. Los cuartiles y la mediana. Por supuesto, se toma la unidad de escala adecuada.
Aquí estaría el dato máximo. Aquí tendría para el primer cuartil. El primer cuartil lo habíamos representado con la Q mayúscula. Subíndice 1. Y algo similar para el segundo cuartil. Y no me quedaría la mediana. Le voy a poner, aquí no me reconoce el símbolo de la mediana, como pasó al trasladar a PDF. No lo puedo poner como parte superior. Déjeme ver. Ese no lo necesito. Aquí lo que quiero es colocar la mediana. A ver si lo puedo pegar porque no me deshizo lo que había transportado ahí. Bueno, solo me faltaba colocar la mediana en la parte central del rectángulo y hablar. Aquí le había quitado el contorno. Uy. Bueno. Entonces aquí en la parte central del rectángulo, bueno, cargado a la izquierda o a la derecha, dependiendo del valor de la mediana, estaríamos marcando con el símbolo de la mediana correspondiente, el que corresponde, el que sea necesario. Es que se llevó mi dibujo anterior.
No, más tarde lo subo al tablón de Classroom. Pero bueno, me he dado cuenta de que muchos no leen el material conforme se va subiendo. Y lo comento porque luego hay preguntas desconcertantes, como alguien que me hacía la pregunta de que no se entendía cómo podía pasar de la transformación de datos a partir de la nueva variable y, sabiendo la media y la desviación estándar, a esos valores en la variable original. Pues es transformación de datos. Y dimos aquí las dos transformaciones, la aditiva y la multiplicativa. Ya se quedó trabado esto. Entonces me desconciertan a mí ese tipo de observaciones. Es decir, no tengo ni siquiera en mi colección de fórmulas, o si las tengo, no sé para qué me sirven, cómo pasar de la media de la antigua variable a la nueva variable, o de la desviación estándar de la antigua variable a la desviación estándar de la nueva variable. Eso había que aplicarlo ayer en el trabajo correspondiente. Bueno, voy a cerrar aquí, pero ese es el diagrama de caja. Aquí ya les comento que se quedó trabado esto. Sí, trabadísimo. Apenas metió la mediana ahí, bueno. Por ahí iría la mediana. Lo subo posteriormente, se me cerró el documento, o yo lo cerré accidentalmente. Entonces, para marcar aquí abajito el dato mínimo, ya lo he hecho, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana y el valor máximo. Algunos incluso tienen su criterio para decir, mira, del dato mínimo y el dato extremo, tú toma una distancia de tal longitud y ya son arreglos como más bien de tipo estético, porque en realidad no aporta nada a la información correspondiente. Entonces luego ponen este tipo de cajitas para comparar, digamos aquí en el caso de, les comentaba, cómo está la ingesta de vitamina C por parte de las damas en un grupo de estudio, y otro diagrama similar para mostrar cómo está la ingesta de vitamina C en varones, ¿no? Y se compara rápido ahí, cuál tiene mayor densidad en la distribución, cuál tiene menor densidad. En fin, claro, el otro puede quedar más reducido, no tiene que ser un eje, una distancia uniforme. El otro podría quedar de esa manera, ¿no? Para igual información, dato mínimo, dato máximo, primero, tercer cuartil y la mediana. Bueno, lo subo más tarde. Me interesa ahora hablar de otro aspecto que no hemos tocado, ese sí viene en las notas, el teorema de Chebyshev. Vamos a abrir su contenido, que está en el manual, las notas correspondientes. Página 70 del manual, de las notas, que está ahí en el tablón. Primero me hablan un poquito de valor absoluto y distancia respecto a que si yo ubico puntos en el eje horizontal o en el eje vertical, alguno de los ejes, y quiero calcular la distancia entre ellos, lo único que hago es trabajar con sus coordenadas. Valor absoluto de la diferencia de coordenadas, valor absoluto para asegurar que eso siempre sea positivo. Como me dijeron en geometría, ¿verdad? En matemáticas 2, las distancias o longitudes de segmentos son positivas siempre. Entonces, cuando quiero calcular la distancia entre dos puntos, pues eso me debe dar un valor positivo. Ustedes lo saben de geometría analítica. Solo que no se usa la fórmula grande de geometría analítica, no vale la pena porque estoy en el mismo eje, en el eje vertical o en el eje horizontal. Entonces, aquí está le llaman ahí aplicación de teorema de Chebyshev, ya les sigue la página correspondiente. Ahí está cómo se escribe, creo que era ucraniano, algo así. Algunos le ponen una T al principio, Chebyshev. Tiene sus variantes para escribirlo. Y bueno, él aportó ese comentario respecto a
en un intervalo dado, ya no es en un intervalo de clase, ¿eh? En un intervalo dado sobre mi eje donde deposito a la variable, por lo menos cuántos datos ingresan a ese intervalo, o bien qué porcentaje de los datos ingresa a ese intervalo. Por ejemplo, si me diera un intervalo del que ya hablamos, el intervalo con extremos Q1, Q3, que me permite calcular el rango intercuartílico, sabemos que en ese intervalo separado por Q1 y por Q3, cabe el 50% de los datos centrales. Ahí sí es con exactitud el 50% de los datos centrales. Pero si yo tomo otro intervalo que no sea de clase ni el intervalo intercuartílico, puedo preguntarme por lo menos qué fracción de los datos ingresa a ese intervalo, por lo menos qué porcentaje de los datos. El por lo menos quiere decir que esto no te da exactamente la cantidad, como en el caso del rango intercuartílico, que te dice exactamente es el 50% de los datos. El por lo menos significa que entra este porcentaje de datos o más. Se habla de la desigualdad de Chebyshev porque es una desigualdad, se formula en términos de menor, con el símbolo de menor o el símbolo de mayor, dependiendo lo que se quiere expresar ahí. Y ahí tienen ustedes a qué se refiere eso. Se conoce como teorema referente a la desigualdad de Chebyshev y las condiciones que se requieren para aplicarlo. Necesito conocer los extremos de los intervalos, nada más que esos extremos se dan en términos de la media y de la desviación estándar de la muestra o de la distribución de datos, ¿verdad? El extremo izquierdo está dado por la media menos un número de veces la desviación estándar. El extremo derecho de ese nuevo intervalo será el simétrico respecto a la media. Sería la media más un número de veces la desviación estándar. Por ejemplo, me preguntaría a dos desviaciones estándar de la media, es decir, dos desviaciones estándar a la izquierda de la media y dos desviaciones estándar a la derecha de la media, ¿qué porción de datos entra por lo menos en ese intervalo? Las distancias se miden en valor absoluto y esa es la nota que viene aquí enseguida. Es de siglo XIX este personaje, entre 1821 y 1894 marcan ahí la etapa de vida que tuvo. Y vamos al contenido, ¿verdad? Correspondiente. Ahí me hablan un poquito de los valores de las desigualdades y sus propiedades. Por si no recordar absolutamente nada de desigualdades que me dieron en Matemáticas 4, en cálculo diferencial. Aquí viene un poquito este asunto. Es un problema de la matemática, ¿verdad? Que tenemos que cargar con toda nuestra historia matemática para comprender conceptos nuevos. No ocurre así con otras asignaturas. Y ahí está cómo calcular distancia entre dos valores de la variable. Si tenemos a la variable representada con X, se produce un intervalo en especial. Déjenme agrandar aquí. Y está la observación, no nos referimos a las clases o intervalos de clase para datos agrupados, se trata de intervalos abiertos de otro tipo, en el sentido de que sus extremos no están dados por los valores teóricos de la variable o los límites reales. Vean el extremo izquierdo de un intervalo, hace un intervalo abierto con paréntesis circular. La media menos k veces la desviación estándar. Aquí usaron desviación estándar. Para la muestra se representa con la S minúscula. K no es el número de intervalos, K es el coeficiente que se le pone a la desviación media, que usualmente es entero, pero pudiera ser también de tipo fraccionario. La media menos 2 veces la desviación estándar. Pondría aquí el valor de la media y luego el menos el 2 multiplicando al valor de la desviación estándar. La coma es para separar los extremos del intervalo. A la derecha, la media más 2 veces esa desviación estándar. El intervalo tenga centro en la media de la distribución. Entonces, otra vez la media distinguida como promedio por excelencia de esa distribución o muestra de datos, ¿verdad? Entonces, tenemos esa descripción de los intervalos que se usan en la desigualdad de Chebyshev o teorema de Chebyshev. Y me van a dar ahí por lo menos cuántos datos entran en un intervalo de esa naturaleza.
Aquí ya se tiene el dibujo, aunque igual sufre los estragos al cambiar de... las notas están en PDF y esto yo creo que se hizo en Word. Los paréntesis circulares están fuera de la recta o del segmento de recta que tenemos aquí, para marcar quién sería la media menos K veces la desviación estándar, y a la derecha la media más K veces la desviación estándar. No están ubicados donde deberían. La parte central de este intervalo corresponde a la media aritmética de la muestra. Ese sería respecto al dibujito, ¿verdad? Extremo izquierdo, la media menos K veces la desviación estándar. Extremo derecho, la media más K veces la desviación estándar. K, el valor de la constante o del coeficiente de la desviación estándar, tanto para el extremo izquierdo como para el extremo derecho del intervalo, se toma mayor que la unidad. Puede ser 1.5, 1.6, 3, 2, en fin. No se toma menor que la unidad. Se toma número de veces entero o mayor respecto a la desviación estándar, no un número fraccionario. Es decir, no nos vamos a preguntar qué porción de datos caben en un intervalo centrado en la media, punto medio del intervalo en la media, aquí. ¿Qué porción de datos entra a 0.5 desviaciones estándar de la media a la derecha y a la izquierda? Eso no se resuelve con teorema de Chebyshev. Bueno, acá abajo viene el contenido del teorema y que tiene que ver con una desigualdad. Bien, aquí están marcando cómo podría quedar los diferentes extremos de los intervalos. La media al 0, x, bueno, perdón, la media de x más una desviación estándar a la derecha, o bien la media más dos desviaciones estándar, y así sucesivamente. A la izquierda, los valores simétricos, la media menos una desviación estándar, o bien la media menos dos desviaciones estándar, o bien la media menos k veces la desviación estándar. Aquí está la observación, k debe ser mayor que la unidad, y no necesariamente se entera, pero sí debe ser mayor que la unidad. Podría preguntarme qué ocurre a 1.5 veces la desviación estándar. Bueno, ahí están marcando cómo me quedaría la distancia de un punto dentro del intervalo al centro de dicho intervalo. El centro es la media aritmética. En valor absoluto, ahí estaría midiendo la distancia que tiene X subíndice L de la media aritmética, viendo esos como puntos en el eje horizontal. Si quiero la distancia entre ellos, le pongo valor absoluto. Y me interesa anotar que esa distancia no supera k veces la desviación estándar. Es decir, no se sale del intervalo. Cuando uno tiene este formulismo ahí, esta nomenclatura, puede en su mente pensar en un número particular, ¿verdad? No para la media y x subíndice L, sino para k minúsculo el coeficiente. Piensen, digamos, en que el coeficiente de la desviación estándar es 2. Me interesa preguntarme cuántos de los datos, es decir, cuántos puntos del intervalo, caben a 2 veces la desviación estándar de la muestra. Es decir, el coeficiente K vale 2, el valor de la desviación estándar, y tomo la distancia de esos puntos a la media aritmética. Con eso me aseguro que caben en ese intervalo, porque la distancia que los separa de la media no supera 2 veces la desviación estándar. Está dentro del intervalo. Vamos a decir que el radio del intervalo es 2 veces la desviación estándar, tanto a izquierda como a derecha. Y aquí para otro punto, dentro del intervalo x subíndice m menos la media tendrá que ser menor que 2 veces la desviación estándar. Pensando en esos valores, y aquí por desgracia está el dibujo, pues fuera de, cuando se pasó a PDF no se tuvo esa precaución. Extremo izquierdo del intervalo, paréntesis circulares, la media menos 2 veces la desviación estándar, aquí con el valor K sin indicar que es igual a 2. A la derecha del intervalo, la media más 2 veces la desviación estándar, ponerlo al centro. Y en la parte central, lo que correspondería a la media X barra. XL es un puntito
que marco a la izquierda de la media y XM un punto que marco a la derecha de la media. Bueno, esa sería como la ilustración de cómo ubicar puntos en la media, perdón, en ese tipo de intervalos. Por desgracia tenemos la misma situación aquí para la ilustración de T y U, otro par de intervalos. Y vamos ya al contenido de la media. En cuanto a no tanto el significado geométrico, sino ya cómo lo expreso en términos de matemáticas. Usted tiene cualquier conjunto de datos que ha dispuesto de menor a mayor, eso sí, cuando menos, ¿verdad? Datos de menor a mayor. La fracción de datos, la porción de datos que está situado dentro de cada desviación estándar de la media es de por lo menos 1 menos 1 entre k cuadrada, donde k es mayor que 1. Si k fuera 1, exactamente, en la resta tendrías 1 menos 1 entre 1. Eso te da 0. Y no tiene significado preguntarse, o cuando menos significado valioso preguntarse, ¿qué porción de datos entran en un intervalo de esa naturaleza a una desviación estándar, diciendo que la fracción es de 0 datos? Pues para eso no necesito el teorema, ¿verdad? Si entran 0 datos en un intervalo, no es interesante. El 0 lo obtengo si pienso que k vale 1 en esta resta. Repito, 1 menos 1 entre 1 al cuadrado. 1 menos 1 es 0. Por eso se toma k mayor que 1 para que ya tenga mayor interés. Entonces se afirma que en este intervalo entra como mínimo 1 menos 1 entre k cuadrada por 100 y luego el símbolo de por ciento de todos los datos. Entra ese porcentaje de datos. Si tienes el total de datos, puedes calcular el porcentaje de esos datos. Si fueran 80, y hablo del 20%, calculas el 20%. De 80, te quedas con la quinta parte. La fracción de datos, la quinta parte de los datos, penetran en ese intervalo. Por lo menos quiere decir que pudiera haber más. Pero el teorema no te dice con igualdad, te dice con desigualdad, por lo menos. Aquí hacen la prueba, la demostración correspondiente. Ahí se puede leer, perdonando las imprecisiones con la gráfica. Aquí también tengo problema con la gráfica a la hora del dibujo. Aquí está la respectiva demostración. Esa la voy a omitir aquí. Está paso a paso. Y se concluye lo que teníamos por ahí. Respecto a la fracción de datos que entran por lo menos en ese intervalo. Acuérdense de la expresión 1 menos 1 entre k cuadrada. ¿Qué cosa es k? Es el coeficiente que le pongo a la desviación estándar. Para irme al lado derecho del intervalo, x barra, o sea, la media, más k veces la desviación estándar, y del lado izquierdo, un punto simétricamente situado respecto a la media. El centro del intervalo es la media. X barra menos k veces la desviación estándar. Esa es la fracción de datos que entra en ese intervalo. Está dado por 1 menos 1 entre k cuadrado. Y vamos a aplicarlo para saber la utilidad o manejo de esta desigualdad. Ahí tienen ejemplo resuelto. Me da una colección de 200 datos que proporcionan el valor de la media y la desviación típica, 50 y 10 respectivamente. Y te dice que por lo menos en la pregunta, ¿qué fracción de la colección de datos entra en un intervalo que esté comprendido entre 35 y 6? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta ya no te dicen qué fracción, sino te lo piden en qué porcentaje mínimo de esa colección de datos entra en ese intervalo que va de 35 a 65. Y te lo preguntan ahora en términos del número de datos. Entonces, fracción de datos por ciento de datos que por lo menos ese intervalo. Y aquí van haciendo las equiparaciones correspondientes. El intervalo tiene extremos en 35 y 65. Hay que comparar
35 extremo izquierdo del intervalo, 65 extremo derecho. Ya no digo fronteras ni cotas porque no son límites reales. No estoy agrupando en clases o intervalos de clase. El extremo izquierdo del intervalo, x barra menos ks, lo igualo con 35. El extremo derecho, x barra más ks, lo igualo con 65. Esto lo hacen aquí abajito. X barra más K es igual a 65. Como me dicen cuánto vale la media aritmética vale 50, sustituyo. También me dice que la desviación estándar es de 10, no la varianza, la desviación estándar. Sustituyo el 10 para despejar en esta ecuación el valor de K, el valor de la constante K, del coeficiente que llevaría la desviación estándar. Claro, también se puede tomar el otro extremo del intervalo, x barra menos ks igual a 35. Sustituyendo el valor de la media y de la desviación estándar, se plantea una ecuación y te da el valor de K, en ambos casos es 3 medios, haciendo el despeje correctamente, si uno hace mal el despeje, porque mi álgebra no fue asimilada en primer semestre, imagínense, ¿no? Y eché a perder el problema aquí en sexto semestre. K es 3 medios, es decir, 1.5, quien quiera pasarlo a expresión o expansión decimal. 3 medios, 2 medios más 1 medio, 1.5. Entonces, ese es el coeficiente que le pondría al valor de K y me estaría preguntando en cada inciso qué número de datos, qué porcentaje de datos o qué fracción de datos entran en el intervalo que va de la media más 1.5 veces la desviación estándar, extremo derecho, y de la media a menos 1.5 veces la desviación estándar, extremo izquierdo. Si usa la desigualdad, bueno, primero hay que calcular el valor de esta expresión, de esta formulita, 1 menos 1 entre K cuadrada. Sustituyendo el valor de K, que fue de 3 medios. Ahí está la sustitución, 1 menos 1 entre el cuadrado de 3 medios, te lleva a 1 menos 1 entre 9 cuartos, el recíproco de 9 cuartos es 4 novenos, por aquello de que es 1 entre 9 cuartos. Entonces ya tienes la resta, 1 menos 4 novenos. ¿Y eso qué? Bueno, pues ese 5 novenos, según el teorema, es por lo menos la fracción de datos que entre en ese intervalo. Por lo menos 5 novenos entra en el intervalo que tiene centro en la media aritmética y a la izquierda tiene extremo en la media menos 1.5 veces la desviación estándar y del lado derecho la media más 1.5 veces la desviación estándar. 5 novenas partes de los datos entran por lo menos ahí. Podrían entrar 6 novenos, podrían entrar, no sé, 17, 18avos, en fin. Estoy hablando de novenas partes, lo convertí a 18avos para irme al 17, 18avos. Pero por lo menos entra esa fracción. Y se calcula en este caso para el total de datos que por lo menos 111 datos pertenecen a ese intervalo. ¿De dónde salió ese 111 datos? Pues de calcular las 5 novenas partes de los datos. El número de datos en ese ejemplo era de 200 datos. Las 5 novenas partes de 200 datos está expresado como fracción, lo convierto a cantidad de datos y posteriormente aproximadamente aquí, ¿verdad? 5 novenos por 100 y por ciento, y el símbolo de por ciento me da 55.55%. Un poquito más de la mitad de datos caben en ese intervalo, es decir, un poquito más de los 100 datos, son 111 datos que pertenecen a ese intervalo, por lo menos, no hay que olvidar por lo menos. Ese es el empleo directo de la fórmula habiendo despejado K minúscula. Y te pueden preguntar aquí otro aspecto para usar la desigualdad de Chebyshev. Son dos variantes. Tú averiguas el valor de K y contestas cuántos de los datos ingresan ahí, por lo menos, o qué fracción de los datos ingresan en ese intervalo. Y el otro tipo de pregunta te establecería o te preguntarían cuál es el valor mínimo que debe tener K, el coeficiente de la desviación estándar,
para garantizar que entra por lo menos aquí 90% de todos los datos. O te lo podrían preguntar para el 70%, o para la fracción de datos 5/8. En fin, te pueden hacer preguntas de ese tipo. Voy a decir que es una pregunta indirecta en el sentido de que no conoces el valor de K. Aquí está resuelto este ejemplo. Digo, yo así estudiaría el manual si quiero salir bien de esta asignatura. Con lápiz en la mano, ¿verdad? Es un ejemplo resuelto para que no diga, ¿y esto cómo lo hago? Pues están mostrando cómo se hace a partir de ejemplos, ¿verdad? ¿Qué tengo que saber? Por la desigualdad de Chebyshev o el teorema de Chebyshev. Tengo que saberlo no de memoria, nada más. 1 menos 1 entre K cuadrada, ¿y qué con eso? Pues ¿cómo lo aplicas? Me pude haber aprendido de memoria las fórmulas para transformar datos, cómo quedan las medias relacionadas y las desviaciones estándar. Y aquí hice la demostración o la deducción, ¿eh? Tengo que saber lo que significa cada símbolo, en este caso X barra, bueno, a estas alturas no creo que alguien lo ignore, es la media. S minúscula aquí representa la desviación estándar de la muestra. K minúscula es el coeficiente que le estoy poniendo a la desviación estándar. Y esta simbología de intervalo abierto que viene desde el cálculo diferencial. Todo eso lo tengo que saber. Ya sacar porcentajes, pues no, bueno, sería imperdonable que no lo pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿para qué valor mínimo de K, el coeficiente de la desviación estándar? Por el 90% de los datos, como mínimo el 90% de los datos, están en ese intervalo. X barra menos KS, X barra más KS. Entonces, pues te recuerda nuevamente, según la regla de Chebyshev, se garantiza que por lo menos está este porcentaje de datos, 1 menos 1 entre K cuadrada por 100, y luego el tanto por ciento. Como te preguntan del 90%, bueno, quítale el símbolo de tanto por ciento, e igual, la verdad, 1 menos 1 entre K cuadrada por 100 debe ser igual a 90, el 90%. Se divide todo entre 100 para dejar a esto como 1 menos 1 entre K cuadrada igual a 9 décimos. Sin olvidar que estoy haciendo, quiero el valor de K. Nada más que hace rato lo obtuve con ayuda de los extremos del intervalo. Ahora lo obtengo con la información de qué por ciento de los datos deseo que entre por lo mínimo en ese intervalo, ¿verdad? O cuando menos en ese intervalo. 1 menos 1 entre K cuadrada. Aquí está 1 menos 1 entre K cuadrada igual a 90 entre 100, de ahí sale 9 décimos. Y claro, simplificas 90 entre 100, ¿verdad? Le quitas un 0 arriba y abajo, que es equivalente a dividir entre 10. Sigo con el despeje según la jerarquía de operaciones aplicada a la inversa. Me explico, si yo quiero despejar K, no digo directamente como me dicen los ingenieros, K cuadrada pásalo multiplicando. No pasa multiplicando. En jerarquía de operaciones, primero tendría que conocer del lado izquierdo el valor de K, efectuar el cuadrado y luego el recíproco 1 entre 1 en K cuadrada y posteriormente la resta. En el despeje es exactamente al revés. Eso yo ya se los comenté brevemente para quien está atento. Procedes al revés para hacer los despejes. Eso no está escrito en los libros, debería estarlo. 1 menos 1 entre K cuadrada igual a 9 décimos. Bueno, como para evaluar el lado izquierdo primero tendría que elevar al cuadrado, luego sacar el recíproco y por último la resta. Para despejar procedo al revés. Me deshago de la resta en el sentido de que le quito el 1. El 1, que está como minuendo, es positivo. Lo quito restándole 1 en cada lado. Aquí no se escribió 1 menos 1. Se pone directamente 9 décimos menos 1. 9 décimos menos 1 es menos 1 décimo. Entonces tengo la igualdad, menos 1 entre K cuadrada igual a menos 1 décimo. Te estorba que sea negativo, multiplica cada miembro por menos 1. Ya tendrías 1 entre K cuadrada igual a 1 décimo. Como los numeradores son igualitos, 1 y 1, los denominadores tienen que ser iguales, K cuadrada igual a 10 o 10 igual a K cuadrada. Por último, K lo obtienes extrayendo raíz cuadrada al 10. No es exacto, no es un número exacto, pero la conclusión que debes poner ahí es que para el valor de K igual a raíz de 10, 3 punto y fracción, en ese intervalo ingresa por lo menos el 90% de los datos. Oye, ¿y qué datos? ¿A qué se refiere? No, cualquier colección de datos.
1000 datos, 200 datos, 40 datos, por lo menos el 90% de las respectivas colecciones de datos entran en un intervalo de ese tipo, que esté situado a, según la media aritmética del problema, a K veces la división estándar de la media aritmética. La raíz de 10 es 3.16 y fracción. Entonces, en el intervalo que va de la media aritmética más 3.16 veces la división estándar a la derecha y a la izquierda la media aritmética menos 3.16 veces, ingresa el 90% de los datos. Y luego viene pues algo más terrenal, dirían algunos, porque luego todo el mundo dice, es que no me dicen a qué se aplica. Y cuando se aplica, pues tenemos a veces la misma problemática, porque hay que saber un poquito de otras áreas, ¿verdad? Ahí me vino a reclamar una madre de familia que por qué en segundo semestre a su niña le preguntaba cosas de radioactividad si su hija en primer lugar no llevaba física y tampoco había llevado química en la secundaria, no había llevado radioactividad. Señora, nada más es un asunto de la mitad y la mitad de la mitad y la mitad de la mitad de la mitad. No necesita ser un experto en radioactividad o haber llevado química porque era, bueno, una reacción de emisión radioactiva puede verse también de esa manera, ¿verdad? Era un crecimiento bacteriano por un lado, una disminución de tipo radioactivo por el otro. Pero en fin, tenemos esas opiniones, ¿verdad? Si no ha llevado química, no le puedes preguntar nada de química. Un químico desea determinar el número de moles de iones de cobre. Yo en clase les pregunto, ¿y qué es un ion? Porque si no, pues no sabemos de qué nos están hablando, ¿verdad? ¿Y qué es un mol? ¿Por qué? Pues porque si no lo recuerdan de secundaria hay que decirlo rápidamente, dado que en segundo semestre, si fuera un problema de segundo semestre, pues no se ha llevado química todavía en la escuela, ¿verdad? Química la llevan a partir de tercero, tengo entendido. Pero ustedes ya saben qué es este asunto. Entonces quiero saber el número de moles de iones de cobre en un volumen dado de una solución mediante electrólisis, es decir, deseo determinar ese número de moles. Por electrólisis se van a desprender, se van a disociar. Y me hablan aquí de que la solución se dividió en 30 porciones de 0.200 mililitros cada una. Y luego aquí entran conflictos, no hablo de ustedes, hablo de experiencias de otros grupos, que ya de repente se empiezan a perder. Oye, pues no, que pides que se te muestre cómo se aplican los resultados matemáticos y tú ya te empezaste a hacer líos con el enunciado del problema. Póntelo en la mente, es de tu especialidad, químico, médico, biológicas, y verás que no tiene nada de extraordinario, pero tienes que hacer un esfuerzo de lectura, de comprensión lectora, de no tener distracciones, de no leer esto como se leen los mensajes de WhatsApp, así rapidito, los horóscopos, hay que comprender claramente. Bueno, entonces se ha dividido ahí en varias porciones la solución que se tenía, 30 para ser claros, de 0.200 mililitros cada una. Y se analizan todas esas porciones, se hace un estudio estadístico de todas esas porciones. ¿Para qué? Pues para ver el número de moles que ingresa en cada, que se obtuvo en cada solución, ¿verdad? En cada parte de la solución. Ahí tienen ustedes el promedio, no exactamente el número de moles, el promedio de moles de iones en todas esas soluciones. Todas las 30 porciones fue de 0.17 moles, con una desviación estándar de 0.01 moles. Si voy ya nada más a la parte matemática, sin tratar de entender qué es electrólisis y qué es ese asunto, pues ya tengo datos para resolverlo, ¿verdad? ¿Cuál es el intervalo más reducido de valores de moles donde se garantiza que por lo menos entran las 3/4 partes de las mediciones? Y tengo que leer una y otra vez el problema para entender a qué se refiere esa pregunta. Y después aplicar la matemática. Algunos quieren hacerlo al revés. El reclamo de los pedagogos o de mucha gente es que no les dan matemáticas para la vida, por eso no aprenden, o no les interesa, o una serie de cosas. Pues sí hay que hacer un poco de esfuerzo para ese detalle, ¿verdad? Se pretende que el modelo del Politécnico en bachillerato, que es por competencias, los alumnos alcancen o alcancemos, si estamos en posgrados, porque llega hasta allá lo de competencias,
alcancemos el autoaprendizaje, el aprendizaje autónomo. Ahora en esta modalidad de a distancia por cuestión involuntaria, imagínense, ¿no? Vaya que tiene uno que ser como aprendiz autónomo, debe disciplinarse para aprender al margen de si tengo o no al profesor al lado, a la profesora del libro o no, sino material en la red sobre todo. Bueno, primera pregunta. Aquí también me hacen varias preguntas para este asunto de la solución. ¿Cuál es el intervalo más reducido de valores de moles donde se garantiza que por lo menos entren las 3/4 partes? Ya tengo la fracción de datos para la cual me están hablando en este caso de teorema de Chebyshev. La fracción es 3/4 partes de los datos. Que si los datos se refieren a moles que si de iones, que si se refieren a vacunas, que si se refieren a pastillitas de aspirina, en fin, para algún estudio farmacológico, eso es lo de menos. El teorema es tan fuerte que lo puedes aplicar en todos esos terrenos. La fracción es 3/4. Entonces yo quiero que por lo menos 3/4 partes de los datos entren en un intervalo. Igualo 1 menos 1 entre k cuadrado igual a 3/4 y hago mi despeje de k. Y en este caso sale k igual a 2. Estoy en la columna de la izquierda. El despeje me lleva a la raíz cuadrada de 4, que es k igual a 2. Entonces me interesa saber por lo menos en qué intervalo ingresa las 3/4 partes de los datos. Respuesta. En un intervalo que sea del tipo la media menos 2 veces la desviación estándar, extremo izquierdo, coma la media más 2 veces la desviación estándar, extremo derecho. En ese intervalo debe caber las 3/4 partes de los datos, por lo menos. Dímelo en por ciento, pues las 75% de los datos, ¿verdad? Cada 25% es una cuarta parte. Y dímelo para el total de datos. Bueno, si es posible calcular las 3/4 partes de los datos, lo haríamos aquí. ¿A qué se refiere la porción de datos en este caso? Pues me dijeron por ahí que se habían tomado 30 muestras, ¿no? Vuelvo a leer el problema para asociarlo. En este era el anterior, aquí me salté demasiado. Aquí la solución se dio en 30 porciones de 0.200 mililitros cada una. Que hay un dato que no me interesa mucho. Sí, el 0.200 mililitros, eso no es relevante aquí. Centro mi atención en que fueron 30 porciones. Son 30 partes donde hice mi estudio de cómo estuvo el promedio de moles ahí, o cómo estuvo la concentración de moles en cada una de esas porciones. Para ello obtengo el promedio de 0.17 y la desviación estándar fue de 0.01 moles. Luego, curiosamente, la gente se extraña que uno les diga, a ver, dime, ¿qué cosa es un mol de clavos de 2 pulgadas? ¿Qué? Sí, un mol de clavos de 2 pulgadas. ¿A qué corresponde? No, pues no sé, eso es de química. No. También puedes hablar de un mol de clavos de 2 pulgadas o de un mol de tornillos de 1 pulgada y te puedes ir a otros terrenos, ¿verdad? Si tú me lo puedes decir, quiere decir que entendiste el concepto de mol. Si no me lo puedes decir, pues fue aprendizaje memorístico. Aunque tenga yo 10 en química, puedo haber tenido un aprendizaje memorístico, ¿verdad? Invitación, pues cuando me den el concepto de mol, pues lo reflexiono un poquito y veo hasta dónde puede llegar mi aplicación de ese concepto. Entonces, esta es otra ilustración con ejemplo resuelto. De la columna izquierda, tengo que en ese intervalo que está a 2 veces la división estándar, ingresa por lo menos las 3/4 partes de los datos. Y en la otra pregunta, inciso B, ¿qué parte mínima de las mediciones, o sea, qué parte mínima del total de los datos fueron las partecitas que se tomaron de toda la solución original, las 30 partecitas? ¿Qué parte mínima de las 30 partecitas pertenecen al intervalo que va de 0.14 a 0.20? ¿Qué es eso de 0.14 y 0.20? Pues cada extremo del intervalo, el izquierdo y el derecho, lo tienes que comparar con la media menos k veces la desviación estándar, si es el izquierdo, o la media con k veces la desviación estándar, que es el lado derecho. Y aquí lo tienen ustedes, 0.14 y 0.20.
Decimos el comentario de algún profesor, era de biología, por cierto, que ocupó en su momento el cargo de jefe del área básica y se presentaban los exámenes de álgebra con problemas de aplicación. Comentario acerca de una niña que no sé si era su familiar o tenía interés ahí, porque había salido mal. En ese examen de álgebra decía, es que si les dan álgebra, pregúntenles álgebra, no les pongan problemas de aplicación. Y entra, ¿verdad? Y el dilema, por fin, ¿no me estás diciendo que la matemática se aprende mejor si les dices cómo se aplica? Y ahora me reclamas que se les esté preguntando problemas de aplicación. Un lío con este asunto del valor social de la matemática, ¿verdad? Bien, como en un ejemplo que se hizo sin mencionar el contexto de moles y electrólisis y esas cosas, se hizo algo parecido. El extremo izquierdo del intervalo se comparó con punto 14, el extremo derecho con punto 20, solo para mostrar que en efecto, ¿verdad?, están situados en forma simétrica alrededor de la media aritmética. Se tomó una de las desigualdades, por ejemplo, con el extremo derecho, x barra más k veces s igual a punto 20. Quiero encontrar el valor de k. En la columna izquierda se encontró para las 3/4 partes de los datos. Aquí me están planteando otra situación. No conozco el valor de k. Entonces, la media más k veces la división estándar debe ser punto 20. La media era un dato, punto 17. La división estándar también es punto 01. Sustituyo en el miembro izquierdo de la igualdad, se convierte en ecuación para la incógnita k y hago mi despeje correctamente. ¿Por qué hay quien lo puede hacer incorrecto? Pues sí, luego quieren poner el punto 01 dividiendo de inmediato a punto 20. No, primero se tienen que deshacer de la suma, punto 17. Queda restando el punto 17 en el miembro derecho por transposición de términos y después el punto 01 dividiendo. Aquí te quedó k igual a 3, un ejemplo a modo para que te salga k con valor entero. Y ahora sustituyo en la fracción 1 menos 1 entre k cuadrada, me da la fracción de datos que entra por lo menos en ese intervalo. 1 menos 1 entre k cuadrada es 1 menos 1 noveno. Y eso me lleva a 8 novenos. Entonces, cuando k vale 3, por lo menos 8 novenas partes de todos los datos, de todas las mediciones, entran en un intervalo situado en punto 14, punto 20. Esa es otra aplicación del teorema de Chebyshev. Y aquí vienen ejercicios para trabajar. Les invito a que ustedes resuelvan ejercicios de este tipo. Hay uno aquí de frecuencia de respiración en los seres humanos. Otro que no tiene contexto, nada más para un conjunto de 150 mediciones. El 2 tampoco tiene un contexto, dicen los pedagogos, no es un problema situado, porque no se los estás aplicando. Entonces hay unos que no tienen un contexto, una situación particular. Otro que sí, aquí en la respiración de los seres humanos. Otro para contaminación de cantidades de óxido de azufre que se emiten a la atmósfera. Y ahí tienen las respuestas para que ustedes lo intenten. Otro para vitamina B1. Si dicen, no, yo no me dedico a los contaminantes, bueno, ahí está la vitamina B1. Trae las respuestas. Te dan una serie de informaciones acerca de cómo se comporta la distribución normal. ¿Qué cosa es eso de la distribución normal? La distribución cuya gráfica en el polígono de frecuencia absoluta se parece a una campana de Gauss cuando tomas muchos intervalos porque tienes muchísimos datos, ¿verdad? Se suaviza el polígono de frecuencia, el que monta sobre el histograma, con una curva. Es decir, en vez de tomar segmentitos, le vas poniendo ahí unas curvas de pequeño tamaño, y eso se parece a la campana de Gauss o distribución de Gauss o distribución gaussiana. Cuando se tiene en particular la distribución normal, donde la media, la moda y la mediana coinciden, sobre todo si tienes tipificada la variable, algo que ya vimos aquí también, te dicen, le llaman regla empírica, ya es como una especie de receta, por lo llaman regla empírica, que en un intervalo que está situado a una desviación estándar de la media, a la izquierda y a la derecha, por cierto, ahí no se aplica el teorema de Chebyshev porque k vale 1,
Pero ahí entra el 68% de todos los datos, con aproximación, ¿verdad? ¿Por qué aproximación? Pues es el por lo menos, entra el 68% de los datos. Si tú te ubicas a 2 desviaciones estándar de la media aritmética en distribución normal, ahí ingresa por lo menos el 95% de todos los datos. Uno diría, pues prácticamente todos, ¿verdad? Y en un intervalo que esté situado o localizado a 3 desviaciones estándar de la media, entonces se ubica aproximadamente el 97% de todos los datos. En inferencia estadística, cuando la gente quiere hacer sus pruebas de hipótesis, pues ya no le interesa mucho lo que ocurre a 4, 5 o 6 desviaciones estándar de la muestra, de la media, perdón. Ya a 3 desviaciones estándar ingresa el 99% de todos los datos, pues ya los otros valores son como sumamente escasos, ¿verdad? Entonces, si un dato no se aleja más allá de 3 desviaciones estándar de la media en la distribución normal, sería uno de los que corresponden al 99% de todos los datos. Si no se aleja más allá de las 3 desviaciones estándar, seguro que él junto con otros datos forma el 99% de los datos en el interior de ese intervalo. Si no se aleja más allá de 2 desviaciones estándar, entonces ese dato, si no se aleja a la izquierda o a la media más allá de 2 veces la desviación estándar, ese dato junto con el otro parte de datos formaría el 95% de todos ellos. Ingresan ese. Y cuando estoy a 3 desviaciones estándar, se habrá quedado fuera. Probabilidad desde el enfoque frecuencial o estadístico. Bueno, les estuve comentando y les pues sugerí cómo pudieran ustedes estudiar. Una y otra vez. Sin esfuerzo no se aprende. Se pueden aprender rutinas para habilidad, ¿verdad? Para destrezas, manejar un aparato, poner inyección, no sé. Pero para cuestiones cognitivas de más alto nivel, sin despreciar a las otras, por supuesto, todas están incorporadas en su formación. Para cuestiones cognitivas de otro nivel, tengo que hacer un esfuerzo cognitivo de otro nivel. Entonces hay que entender lo que dicen los problemas. Yo espero que intenten problemas de este tipo y si alguien tiene dudas, me lo plantee posteriormente. Vamos a ingresar a probabilidad desde el punto de vista frecuencial. Hay 3 enfoques de probabilidad importantes. ¿Qué es eso de la probabilidad? Voy a usar posibilidad como una especie de acercamiento. ¿Cuál es la posibilidad de que llueva este día en este lugar? Bueno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues 0 seguramente, ¿verdad? No es improbable, según las pequeñas fluctuaciones, pues no, a lo mejor por ahí en una región, porque es tan grande el Distrito Federal en términos de extensión, alguna región boscosa en Contreras, qué sé yo, a lo mejor cae un poquito de lluvia, pero ya en la parte central, pues podría decir, tengo probabilidad cercana a 0 de que llueva. ¿Qué tan probable es que llueva en un lugar donde está nublado, por ejemplo, allá en algún bosque? Y ojalá llueva, ¿verdad? Porque hay incendios. Pues la probabilidad aumenta. ¿Y eso cómo lo midieron? Pues lo midieron por cuestiones de registros que se llevan anualmente acerca de cómo está la temporada de lluvias en esas regiones, ¿verdad? Van acumulando registros año tras año y ya ahí pueden aludir a esos registros estadísticos para dar un significado a qué probabilidad hay de que ocurra lo siguiente. Ese sería el enfoque estadístico. Alguien, el director de un hospital está observando amplio, ¿verdad? No nada más para atender casos COVID. Un hospital, ya ven que hay niveles, primero, segundo nivel, tercer nivel de atención. En un hospital de, ¿qué? Tercer nivel, digamos. ¿Qué, qué número de pacientes llegan con alteraciones en la presión arterial?
alteraciones sistemáticas, o sea, que padecen de, ¿cómo le llaman? De alta presión, ¿cómo le llaman ustedes? Hipertensión. Oye, no los voy a estar contando. No, pero hay registros estadísticos cuando cada médico presenta sus informes. Este paciente tiene hipertensión, este no, etcétera. Se van guardando esos registros estadísticos como para tomar decisiones en el futuro por algún medicamento, algún equipo. Oye, el recorte en el presupuesto dice que me van a quitar ese medicamento que era para el asunto de la hipertensión. Pues vamos a decirles que no y presentamos la estadística. Mira, de tantos pacientes que ingresan en promedio a nuestro hospital al día, tantos padecen de hipertensión. Esa es una utilidad de la estadística de otro tipo, ¿verdad? Registro estadístico. ¿Y de dónde sacaste el numerito, el porcentaje? Ah, pues porque tengo registro estadístico de hace 5 años, o de, dice el director o directora de hospital, de cuando inicié mi gestión a la fecha. Ese registro estadístico me dice a mí que tu decisión, pues no procede, ¿eh? No, no por ahorrar me quites ese medicamento, ya no me lo envíes. Cosas por el estilo. Yo no soy de la especialidad, no puedo comentarles más cosas de ese tipo. Estoy diciendo cómo se aplicaría el enfoque estadístico de probabilidad, ya en un caso particular, ¿verdad? De tantas veces que tengo ingresos al hospital, este número de pacientes en promedio presenta hipertensión. Eso lo puedo usar como una probabilidad expresada en mil, ¿verdad? Cuando expresas en por ciento dices tantos de cada 100, bueno, tantos de cada 1000, o como le hacen en otras áreas, por ejemplo, en cuestiones de contaminantes, tantas partículas por millón. Bueno, eso usualmente en lo cotidiano lo presentamos en tanto por ciento, pero también se puede hablar hasta allá. Y eso da un numerito al cual se le llama probabilidad. En el límite, cuando tienes muchos pacientes, ese numerito se acerca al valor de la probabilidad teórica. Estoy hablando de el enfoque estadístico de probabilidad. También le llaman enfoque frecuencial o frecuentista de probabilidad. Ahorita redondeamos eso. Con algún experimento estadístico que vamos a hacer con la ayuda de su calculadora. El otro enfoque estadístico, el otro enfoque de probabilidad es el enfoque clásico, que viene de suponer procesos ideales, suponer que los resultados posibles de un experimento siempre se pueden conocer. Experimento estadístico, de ese ya comentamos hace ratito sus características. Ustedes me ayudaron, ¿verdad? Me dieron algunas características. Un experimento aleatorio, un experimento estadístico. Si yo puedo plantearme que conozco todos los resultados posibles, algo que le vamos a llamar espacio muestral más adelante, y que además cada resultado posible tiene la misma posibilidad de ocurrir cuando llevo a cabo el experimento, entonces puedo aplicar el enfoque teórico de probabilidad que se llama enfoque clásico de probabilidad. Se usa una definición que me dice la probabilidad de que ocurra algo, que llamado suceso o evento aleatorio, es la cantidad de resultados posibles que lo favorecen entre el total de resultados del experimento. Esa fracción que obtengo ahí, que nunca pasa de la unidad, lo digo porque luego en los exámenes se ve que alguien calcula probabilidad de 2.8 como si nada. No, la probabilidad no debe pasar de la unidad. Ah, es que en el hipódromo le ponen 2.8%. No, pero es en el hipódromo. No lo damos en por ciento. Decimos en todo caso 0.28. La probabilidad en ninguno de los enfoques debe pasar de la unidad. Que tú después quieras hablar en términos de tanto por ciento, acláralo. Enfoque clásico, no necesito realmente llevar a cabo el experimento o contar con registros estadísticos. Suponiendo que lanzo una moneda legal, es decir, no es una moneda cargada, es una moneda donde el material está distribuido homogéneamente. Solo hay dos posibilidades bajo situaciones de control, ¿verdad? No se vale que se vaya a la coladera o que quede de canto la moneda, que no pueda leer. La cara que muestra hacia arriba, sol o águila le llamamos aquí. Hay la mitad de posibilidades de que quede sol y la mitad de posibilidades de que quede águila. Oye, pero yo ya lancé 54 veces y me quedó
muchos más soles que águilas. Ah, es que no estás en el enfoque clásico de probabilidad. Tú quieres aplicar el enfoque estadístico de probabilidad. Lánzala más veces, y si la lanzas 1.000.000 de veces, verás que el número de casos en que es águila es casi igual al número de casos en que te dio sol. Oye, pero yo no tengo el ocio para estar lanzándola 1.000.000 de veces. No, hay modelaciones, simulaciones. Ahora con la computadora, pues sobre todo en estos tiempos, simulaciones de esos procesos para dar un valor que se acerque al valor teórico de probabilidad. Entonces, probabilidad clásica es el valor teórico, siempre se va a asumir que conoces todos los resultados posibles sin necesidad de llevar a cabo el experimento, lo conceptualizas en tu mente, cuál sería el número de resultados posibles, y que puedes contar cuántos de esos resultados favorecen a tu evento. Es decir, son un éxito para tu evento, ocurrió el evento. Haciendo la división, número de resultados favorables entre el total de casos, tienes la probabilidad de ese evento en sentido teórico. Si lanzas la moneda, la probabilidad de que caiga sol es 1/2. Y si la vuelves a lanzar al sexto lanzamiento, la probabilidad de que caiga sol sigue siendo 1/2. La moneda no tiene memoria, no dice, ya fui muchas veces sol, qué aburrido, ahora quiero ser águila. La probabilidad de que salga sol en el quinto lanzamiento es la misma que la probabilidad de que caiga águila, 1/2. Oye, ¿y eso de lanzar monedas pues es totalmente ocioso? No, porque te sirve para modelar resultados, experimentos que solo tienen dos valores posibles en el resultado. Experimentos dicotómicos, lo podemos llamar, y da lugar a toda una distribución, la distribución binomial, distribución de Bernoulli en estadística inferencial. Entonces no es tan ocioso, ¿verdad? Tú puedes llevar a cabo una encuesta ahorita entre la población de cierta edad y decir, registrar, recibió la vacuna, no recibió la vacuna. Solo hay dos resultados posibles, una dicotomía, o recibió o no recibió la vacuna y se acabó. Lanza la moneda en un momento dado y eso te sirve para hacer una modelación. Claro, tomando tus precauciones al tomar la muestra, ¿verdad? Si tú seleccionas la muestra de manera no aleatoria, pues no te va a servir el modelo que se utilice. Y el enfoque axiomático, que es ya, vamos a decir, puramente matemático, rige cualquier otra definición de probabilidad, la definición estadística, la definición clásica, u otras definiciones que hay por ahí de tipo utilitario, ¿verdad? Cuando manejan ya otros aspectos. Hay lógica de dos valores, la clásica, la lógica clásica de Aristóteles para acá, o es falso o es verdadero. Pero para otros fines hay una lógica de tres valores, una lógica trivalente, hay lógicas polivalentes. Los valores de verdad, los enunciados se miden por probabilidad. Hay una lógica que se llama borrosa o difusa y tan tiene utilidad que pues los japoneses hacen lavadoras con ayuda de esa lógica, ¿verdad? Lavadoras, los aparatos estos domésticos. Nosotros usaremos conjuntos para representar a la colección de resultados posibles, conjuntos basados en esa lógica, o es falso o es verdadero. Oye, ¿qué dicen allá afuera que los matemáticos son bien cuadrados, o todo es negro, o todo es blanco? No, mira, la lógica solo admite dos valores, o es falso o es verdadero. Pero que en la vida no es así, así es, qué bueno que te das cuenta. La lógica matemática, la lógica simbólica, no sirve para hablarte de cómo ocurre la vida en realidad. Eso ya es otro asunto. La lógica no modela lo que ocurre en la vida. Y ustedes lo saben, ¿no? Generalmente se dice, uy, actúa de forma ilógica, o no llevó a cabo lo que se esperaría en sentido común. Lo lógico es que, no, cuando digo lógica me refiero a la parte matemática de la lógica. De igual manera los conjuntos, ¿verdad? Y la forma de contar el número de resultados posibles lo vamos a ver con técnicas de conteo. Combinaciones, permutaciones con objetos simples, con objetos repetidos y combinaciones. Esas son palabras que vamos a incorporar a nuestro lenguaje. De igual manera, les voy a recomendar que hagan su glosario. No sé quién siguió mi recomendación aquí en estadística, pero pues sigan haciendo crecer su glosario ahora con conceptos de probabilidad en cualquiera de sus enfoques.
Bien, ¿qué se persigue con la probabilidad? Ahí tienen el objetivo. En la página que ven en pantalla, déjenme ver si alguien quiere ingresar, porque luego se salen. No, parece que no. No todo mundo dentro. Entre comillas, pasan de 36 los que están inscritos y ahora tengo 36 presentes. Obtener la probabilidad de eventos a partir de la definición clásica de probabilidad. Denotar quiere decir representar simbólicamente, claramente los eventos mediante conjuntos. Las operaciones definidas entre estos, entre los conjuntos, habrá que hacerlas bien, hay todo un álgebra de conjuntos. Y la simplificación de cálculos mediante propiedades de operaciones entre conjuntos. Vamos a hablar de operaciones entre conjuntos. Y algunos teoremas de probabilidad. Los teoremas aparecen cuando hablamos de que la probabilidad tiene axiomas. Como en geometría, ¿verdad? Que había axiomas o postulados. Bueno, aquí tienen las situaciones de azar. Fenómenos impredecibles por cuanto a que de antemano no podemos saber lo que va a ocurrir. Ahí hay ejemplos de ese tipo. Hay situaciones de azar en la genética. Y en genética pues se utiliza probabilidad, ¿verdad? Un poquito de probabilidad. Ahí me están mencionando algunos aspectos, como el color de ojos, color de pelo, etcétera, ¿verdad? Y eso obedece a las leyes del cálculo de probabilidad. Las compañías de seguros de vida, de seguros de autos, de seguros en empresas, en fin, manejan sus tablas construidas a base de probabilidad y estadística, y vaya que tienen un éxito, ¿verdad? Son compañías que manejan mucho dinero. No sé, yo no he sabido de una que quiebre, ¿verdad? En todo caso se fusionan con otras más grandes, pero así como de que esta compañía de seguros ha quebrado, pues no es frecuente oírlo. Basándose en probabilidad han hecho su emporio financiero, ¿verdad? O sea, económico. La incertidumbre está en el interior de incluso de la física. Hay un principio que se llama así, principio de incertidumbre, en términos de mecánica cuántica. No vamos a hablar de él, pero sí les comento que en el interior de ese tipo de fenómenos está el azar. Porque ¿de qué caso tiene estudiar el azar si no hay un orden que yo pueda manejar? Pues también hay regularidad estadística, y esa regularidad estadística me dice que a medida que yo lanzo una moneda normal, una moneda que no esté cargada, una moneda que no tenga truco, se dice moneda normal, moneda no sesgada, moneda legal, moneda homogénea, todo eso es equivalente. Si yo lanzo una moneda 50 veces, a lo mejor me salieron 30 veces sol y 20 veces águila. Pero si la sigo lanzando, a medida que yo aumente el número de lanzamientos, se llaman ensayos o pruebas. A medida que yo aumente el número de ensayos o pruebas, la cantidad de soles y de águilas se va a aparecer cada vez más. Es decir, la posibilidad de que aparezca sol es la mitad de los lanzamientos y la posibilidad de que aparezca águila, la otra mitad. 0.5 de probabilidad en el enfoque estadístico. Pero ahí ya se da el valor teórico, ¿verdad? Salió 499, 503, en fin, el valor teórico es 0.5. Bueno, fenómenos de azar, procesos de azar, procesos al azar. Ahí hay otros comentados. Probabilidad de contagiarse de alguna enfermedad, de diagnosticar acertadamente una enfermedad. Oye, ¿cómo a poco el diagnóstico no es exacto? No, por desgracia, ¿no? En el diagnóstico que hacen muchas ocasiones son enfermedades no comunes, enfermedades raras, sobre todo ahora que se habla de enfermedades emergentes, pues a lo mejor el diagnóstico se lo dan y no es el apropiado, ¿verdad? Porque no es una ciencia exacta. No hablo de médicos que están burocratizados como elementos del Seguro Social o del ISSSTE, que el mismo sistema los ha burocratizado, pues ya de su cuadro básico de medicamentos tienen que recetar el que corresponda, ¿verdad? No hablo de la medicina ejercida en forma legal, en forma honesta, con ética. El mismo recuento de glóbulos rojos en una muestra es algo que se debe al azar, ¿verdad? Se tiene un promedio, ¿verdad? De glóbulos rojos en bla, 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 pero no un número exacto.
Seguros de vida, el riesgo de adquirir ciertas enfermedades, por ejemplo, a cierta edad ya no te aseguran, ¿verdad? Dice, no, usted ya no está más para allá que para acá. O compras un seguro de vida para seguro de gastos médicos mayores y te dicen, bueno, el cáncer, solo ciertos tipos de cáncer, no todos. Por eso esos estudios que hacen en sus tablas, tienen tablas de mortalidad, tablas de respecto para cada enfermedad, tablas de seguros de daños. Si estás dejaste tu auto en donde iba a pasar una manifestación, hicieron añicos el auto o el parabrisas, pues a lo mejor la compañía dice, no, yo no te pago eso porque el seguro no lo ampara, ¿verdad? No sé cómo lo pongan ahí, eventos de tumulto, de vandalismo, y eso no está amparado por el Seguro Social. Esto es lectura, algunos dicen que aburrido leer, pues ni modo, no nos podemos hacer de la lectura, ¿verdad? Todavía no avanza tanto la tecnología, de manera que sin leer yo puedo aprender en esos terrenos. La noción de azar, cualquier palabra que no se entienda, acudan a su diccionario decente, es decir, no de primaria o secundaria, ya un diccionario formal, un poquito más formal, para que identifiquemos palabras como incertidumbre, fortuito, contingente, azar, aleatorio, estocástico, etcétera, ¿verdad? De manera que yo pueda entender el lenguaje correspondiente. Bueno, de azar ya habíamos hablado ahí un poquito cuando hablamos del proceso estadístico de tomar muestras, factores imprevisibles, pero hay regularidad en ese asunto, como les mencionaba, del estar lanzando la moneda, regularidad estadística. Los que dan su pronóstico del clima, vaya que tienen que acudir a estudios estadísticos, y pues son muchísimas variables ahí, temperatura, humedad, dirección del viento, velocidad del viento, en fin. Aquí me hablan un poquito de la probabilidad. Hay que cuantificar el azar, la incertidumbre, el grado de certeza que tenemos, ¿verdad? No es al 100%. ¿En dónde? En esos procesos de azar, en los procesos aleatorios. De que ocurra o no ocurra un suceso o evento. Jóvenes, de aquí en adelante, suceso o evento no se refiere a, como dicen las invitaciones, se les invita al gran evento que se llevará a cabo el día 25 de abril en el auditorio fulano de tal, el gran evento, no sé, la conmemoración de tal hecho histórico o la llegada de la primavera o los 15 años de alguien, ¿verdad? Ese puede llamarse evento socialmente. No, aquí suceso o evento se refiere a suceso o evento aleatorio. ¿Qué es eso? Es algo que puede o no ocurrir. Y se pretende dar algo, un aspecto cuantitativo de el grado de certeza de que ocurra o deje de ocurrir, es decir, medir eso con ayuda de la matemática. Un número entre 0 y 1, les dije que no era entero, entre 0 y 1, un número positivo entre 0 y 1. Probabilidad 0, vamos a manejar un evento especial que se llama evento imposible, probabilidad 0. Probabilidad 1, evento especial, el evento seguro le vamos a llamar. Todos los comentamos. Pero sí se vale que alguien diga, la probabilidad de esto es 0 y la probabilidad de aquello vale 1. Eventos específicos, evento imposible, evento seguro. Al evento imposible le llaman también evento nulo y se asocia con el conjunto que carece de elementos, con el conjunto vacío o conjunto nulo. Bien, experimento aleatorio para oponerlo al experimento determinista. El resultado que se obtiene cuando uno lleva a cabo el experimento no se puede determinar de antemano, ¿verdad? Ocurre a veces y otras no cuando repites el experimento bajo las mismas condiciones. Recuerden que una de las características de los experimentos es su carácter de replicación, es decir, los podemos llevar a cabo muchas veces bajo condiciones de control, las mismas condiciones, ¿verdad? Los experimentos deterministas también los puedes llevar a cabo bajo las mismas condiciones, tienen su característica de poder ser replicados
por el mismo investigador o por otros, pero ahí de antemano, pues uno puede dar que va a ocurrir tal o cual cosa, ¿verdad? Ahí se miden con exactitud. Bueno, experimentos deterministas no nos conciernen, nos conciernen los experimentos aleatorios o estocásticos. ¿Cómo se va a medir la probabilidad? Todavía no llegamos ahí, nada más está mencionando un aspecto importante. Se toma en el intervalo cerrado de 0 a 1 y ahí está, el que valga 0 es la certeza de que no va a ocurrir lo que estás afirmando. El que valga 1, la probabilidad del suceso, es que sí va a ocurrir. Espacio muestral se va a representar con omega mayúscula. Todos los resultados posibles al realizar un experimento aleatorio una sola vez. No vas a registrar todo lo que te salió en 20,000 veces que llevaste a cabo el experimento. No. Aquí el espacio muestral o espacio muestra, le quitan la L, espacio muestra, se refiere al conjunto de todos los resultados posibles. Oye, pero es que yo no me puedo imaginar todos los resultados posibles. Entonces no estás con un experimento aleatorio finito. A lo mejor es un resultado infinito, un experimento infinito. No, trabajamos aquí con experimentos finitos, ¿verdad? Puedes delimitar el número de casos posibles. Entonces, todos los resultados posibles de un experimento forman algo que se llama conjunto universal en conjuntos y en probabilidad se llama espacio muestra o espacio muestral. Algunos para el conjunto universal le ponen la U mayúscula. Aquí no, porque la U mayúscula se va a parecer al símbolo de unión, una operación entre conjuntos. Dejamos el mismo símbolo para espacio muestra y conjunto universal, omega. Omega mayúscula, letra omega, de aquí en adelante. Espacio muestral. Está en negritas lo que se está definiendo, ¿eh? Todos los resultados posibles del experimento aleatorio se llama espacio muestral. Y con respecto a ello, pues tenemos que hablar de diferentes conceptos asociados a estos experimentos. Evento, cualquier subconjunto del espacio muestral. ¿Qué es un subconjunto? Una parte del conjunto completo. Conjunto de alumnos en su grupo. Una parte sería el subconjunto de alumnos o alumnas, por supuesto, que utilizan lentes de contacto. Puedes hablar de otro grupo que use lentes que no sean de contacto o incluir a los dos, ¿verdad? Tienes 3 diferentes conjuntos. Del conjunto grande de alumnos, los que usan, voy a decirle gafas, para no decir lentes de contacto, los que usan lentes de contacto, los que usan ambos, los que no usan, en fin, a eso me refiero con subconjuntos. Evento imposible se denota por la letra phi del alfabeto. Aquí usaron la mayúscula, regularmente se usa la minúscula. La letra phi y se asocia a ese conjunto probabilidad 0. Oye, pero todavía no me has dicho cómo se calcula la probabilidad. No, pero en especial para el conjunto vacío, conjunto nulo o evento imposible, su probabilidad es 0. El evento seguro se denota por omega y su probabilidad es 1. Ejemplo, estoy lanzando un dado normal, conjunto de resultados posibles. Quiero contar el número de puntos que aparecen en las diferentes caras que el dado me muestre al caer, cara hacia arriba, ¿verdad? Todos conocemos los dados, yo creo, los dados normales. Digo yo creo porque hay juegos infantiles. Antes sabía que usaban dados, ahora no sé, ¿verdad? Puro videojuego. El evento imposible, si lanzo el dado en este momento, ¿qué tan probable es que me salga el número 7? 7 puntos, probabilidad 0. Me dijiste o me hablaste del evento imposible. Lanzo una moneda, ¿qué tan probable es que me quede de canto, que no quede ni sol ni águila? Evento imposible. Oye, pero sí puede ocurrir. Sí, pero eso no está entre tus resultados posibles. No está bajo, no lo puedes reproducir. Te va a quedar uno en, ¿qué será? 10,000 veces, ¿no? Lanzar la moneda, no ponerla directamente de canto, sino lanzarla. Evento seguro, ¿qué tan probable es que lanzar el dado me aparezca un número menor que 6? Pues es el evento seguro. Te va a dar 1.
Perdón, menor o igual que 6, te va a dar la unidad. ¿Qué tan probable es que al lanzamiento de moneda me dé solo águila? Pues evento seguro, te va a dar uno de ellos dos. Se dice que tiene probabilidad 1. ¿Qué tan probable es que esta persona que va saliendo del hospital Adolfo López Mateos haya sido intervenido quirúrgicamente? Pues no puedes decir que sea evento seguro. A lo mejor es un visitante, ¿verdad? De algún familiar. Pero si lo tomas al azar, no puedes saber si era paciente y si fue, no puedes saber si lo operaron o no lo operaron. O si entró al hospital, no lo puedes considerar como paciente si solo era un familiar, ¿verdad? Que iba a visitar a un enfermo. Bien, los elementos, los miembros de los espacios muestra se llaman puntos muestra o puntos muestrales, porque se asocian de antaño con los puntitos que presentaban los dados. Los juegos de azar son muy antiguos, ¿eh? Lanzamiento de dados, en fin. Eso dio origen al concepto de probabilidad, precisamente. Fue estudiado por Pascal, han oído su nombre por cuestiones de física, o en matemáticas el triángulo de Pascal, un filósofo también en aquellos tiempos, 1600 y tantos. Empezó a ser estudiado por Pascal, luego vino Laplace y formaliza el estudio de la probabilidad, hasta que se convierte en un área de la matemática, ¿verdad? Edificada como corresponde, con sus postulados, sus teoremas, en fin. Evento elemental, perdón, cuando consiste de un solo punto muestra, y evento compuesto, pues cuando consiste de varios. Ejemplo, evento elemental, ¿qué tan probable es que me aparezca al lanzar un dado la cara número 5? Con eso entiendo que me apareció la cara 5 porque el número de puntos es igual a 5. Ese es un evento elemental. Evento compuesto, ¿qué tan probable es que al lanzar el dado la próxima vez me quede un número par? Es decir, puede salir el 2, el 4 o el 6. Ese es un evento compuesto. Bien, aquí hablan de esto como un poquito informalmente. Dice que después se va a precisar, ya que tenga el lenguaje de conjuntos, en enfoque clásico axiomático. La teoría frecuencial o frecuentista de probabilidad, ya bien establecida, fue a partir de la publicación de Probabilidad Estadística y Verdad de este señor, Richard von, no sé si se diga Mises, 1919. Un poquito antes, Ben había dado en Lógica del Azar un adelanto de esto en 1888. Y en el siglo pasado, Kolmogorov presenta los axiomas de la probabilidad. Entonces, muy antigua, no tan antigua, ¿verdad? No es tan antigua como la geometría o el álgebra. Bueno, de esto, aquí está mencionado dos personajes, Pascal y Fermat. Estos cuestionarios son para resolver después que se han visto como a manera de autoevaluación. Y aquí es el enfoque frecuencial de probabilidad. De lleno entraremos a esto posteriormente. Ahorita quiero que todos tomen su calculadora, por favor, su calculadora científica. Los que no tengan, pues si quieren pueden ausentarse porque se van a aburrir en lo poquito que nos queda. Y vamos a decir cómo se simula un experimento de azar, el lanzamiento de dados. Todos tienen su calculadora y vayan al teclado, ya sea que se aparezca impreso sobre la tecla, bueno, impreso en la tecla o sobre alguna tecla en especial. RAN. Algunos tienen el símbolo de numérico, que ahora usan para otros fines, ¿verdad? Para decir hashtag no sé qué. RAN, no RND, ese es de redondeo, ¿eh? RAN, RAN, abreviatura de random, de la palabra en inglés, random, al azar, RAN, RAN. Si ya lo ubicaron, por favor, dígame, RAN INT.
Sí, no, opere el que tiene el símbolo del gato, el símbolo de numérico, por favor. ¿Está en la misma tecla lo que usted me comenta? Sí, no, eso ya sería para otros propósitos. Quizá el otro se refiere a generar números aleatorios de otra naturaleza. Bien, los números aleatorios, antes había tablas de números aleatorios, ahora con la calculadora usamos esa teclita RAM. A ver, compañero, oprima una vez la tecla RAM, usted que me comentó, y dígame lo que tiene en pantalla. 249, 3 decimales. Ahora, ¿alguien más? No los tengo a la vista. ¿Alguien más oprima su tecla de RAM? A mí me dio Ya. Yo. 0.682. A ver, uno a la vez, 0. Interferencia de un micrófono. A ver, ¿alguien? ¿0. qué? 0.32. 44. 0. ¿qué? 44. 0.735. Bueno, a cada quien A le mí va a aparecer. solamente me sale RAN y el numeral. Profe, a mí me Póngale sale igual, dele un enter o igual. profe, Me sale Y ya le sale un número, ¿verdad? Bueno, 0.57. bien, son números al azar, ¿eh? No les queda el mismo número. profe, Dígame. a mí me sale 0.431. Correcto. A cada quien le va a salir un número generalmente distinto. No es imposible que les quede el mismo número, ¿verdad? A 2 o 3 de ustedes. Con esos numeritos se están generando aleatoriamente. Se llevan a cabo muestreos para ciertos fines. ¿Quieres tomar de una muestra, quieres tomar de una población 400 elementos? Bueno, puedes generar números al azar. Cada número al azar registra tú 400 de ellos, multiplica por 1000 para que te queden números enteros, 249, 735, 157, etcétera. Y enumerando los elementos de la población, vas a tomar a los que les corresponde el 249, la etiqueta 735, 157, etcétera. Claro, eso no se hace materialmente, no vas a llegar, si son personas, a colocarle a cada quien su tarjetita con un número, ¿verdad? Puedes hacer a través de un registro estadístico, generalmente están numerados, un registro para alguna cosa, derechohabientes en un hospital, alumnos de una escuela, miembros del ejército, qué sé yo. Me fijo en la población, quiero tomar 400, genero 400 números al azar con la ayuda de mi calculadora. Si es muestreo con reemplazo, se vale tomar un elemento más veces, una o más veces. Si es sin reemplazo, solo lo tomarás una vez. De modo que si se te repite el número, lo eliminas y vuelves a generar otro. Bueno, ¿cómo generar lanzamientos de dados? Vayan ustedes a su calculadora otra vez. Yo la voy a oprimir para número aleatorio. Le doy la igualdad en el caso que me corresponda, si no se genera directamente. En mi caso está bajo Shift o segunda función o inversa, Shift RAM, y le tengo que poner igual y me da 0.412. 0.412. Ese número lo voy a multiplicar por 6 con la calculadora o a mano, ¿verdad? El número 0.412 por 6. Y me quedó 2.472. Ahora aumentenle 1. Le aumento 1. Y me queda, eso ya no es cero con calculadora, 3.472. Me olvido de la parte decimal y nada más tomo en cuenta el 3. Y voy a decir que en el lanzamiento del dado me apareció la cara 3. Multiplicarlo por 6 es porque tengo 6 caras. Pero como el mayor número aleatorio que se me genera es .999,
6 por punto 999 me da un número menor que 6, ¿verdad? Si me hubiese salido punto 999 y lo multiplico por 6, me queda 5.994. Por eso le agregué el 1 a cada lanzamiento que haga, le voy a agregar el 1, me quedo con la parte entera. A 5.994 le agrego el 1 y ya tengo 6.994. Y en ese caso me salió la cara 6 al lanzar el dado. Bueno, eso lo van a hacer, por favor, en casa. Van a lanzar, van a poner 3 columnas, por favor. En una columna van a oprimir esa tecla. Van a suponer que es el resultado de un dado de color rojo. En la otra, un dado de color azul. Y en la tercera columna van a poner la suma de las caras que les corresponda. Necesitan ir registrando, ¿eh? Y vamos a comparar sus tablitas la próxima vez para hablar de regularidad estadística o indicar a qué se refiere eso y dar la definición de probabilidad frecuencial. Este es el generador de números aleatorios para simular lanzamiento de un dado. Lo vamos a simular 2 veces. Oprimo mi tecla una vez de RAM, multiplico por 6, le agrego 1 y registro la parte entera. Oprimo otra vez la tecla de random, RAM, multiplico por 6, le agrego 1 y registro la parte entera. Puedo dejar así las 2 primeras columnas. Voy a hacer eso 50 veces. Cada quien lo va a hacer 50 veces. Uy, qué flojera, me va a dar sueño. Pues ni hablar. Tenemos que darnos cuenta de por qué hablamos de regularidad estadística. 50 veces generar número aleatorio para el dado rojo, 50 veces para el dado azul. Ya que tengan esos datos en sus 2 columnas, hacen la suma correspondiente y registran en la última columna la suma de las caras. Eso lo vamos a usar la próxima vez, cada quien con su tabla. ¿Algún comentario de lo que tienen que hacer? Regreso con ustedes. Uy, ahí que salió y apenas me doy cuenta. No, profe. ¿Podrían repetir cómo hay que hacer la tarea, por favor? 50 veces para el dado rojo, 50 veces para el dado azul, 50 veces que generar número aleatorio. Multiplicar por 6 y agregar 1 y quedarse con la parte entera. A eso me refiero. ¿No tenía su calculadora a la mano? Sí. Pues hágalo ahorita a ver si comprendimos. Genere número aleatorio. ¿Qué le salió? ¿Camargo? Espere. Dos punto... No, primero 15. genere el número aleatorio. No le puede salir 2 puntos. Quedan 3 decimales. Me sale 0, bueno, con el número RAN me sale 0. No. Me sale 0.316. Multiplíquelo por 6. ¿Qué le dio? 1.896. Agréguele 1. ¿Qué le dio? 200, bueno, 2.800. No, 2 puntos y fracción. Quítale la parte decimal y quédese con la parte entera. Quiere decir que a usted le apareció la cara 2. Va a hacer eso 50 veces y va a registrar como si tuviera un dado rojo. Va a hacer otra vez esos 50 lanzamientos y registra acá dado azul. Y ya posteriormente va a calcular la suma. Esa es su tarea. La tarea para cada quien. A ver si están presentes las 2 compañeras que tuvieron incidente ayer con el examen. Ese incidente luego se da porque quieren adelantarse a la rutina. Dijo, el examen se abre a partir de tal momento y es obligatorio contestar todas las secciones. Si yo quiero pasar a otra sección, luego el sistema se desestabiliza. El sistema informático. Muy raro, ¿verdad? Que a 2 personas les haya pasado eso de que es que me da como que yo ya resolví el examen. ¿Están las 2 compañeras aquí? Porque no tengo sus exámenes en la plataforma. Bueno, ni hablar.
Ya tomé la asistencia, nos podemos retirar. Espero que el lunes ya tengan sus calificaciones en el sistema, salvo estas dos señoritas que no me contestan. Pueden. Maestra, el maestro, perdón. Es que no pude activar el micrófono, pero aquí estoy. A ver, dígame, Magdaleno. Aquí estoy. ¿Usted le ocurrió eso? Bueno, activó el micrófono y se desactivó otra vez. Bien, nos conectamos la próxima sesión. Todavía hay clase la próxima sesión. Para hablar un poquito de su tabla. Y luego ya vienen los días estos feriados. Decía, espero que el lunes ya esté, el lunes en la tarde ya tenga yo sus calificaciones en el sistema. Porque tengo que hacer la revisión de sus actividades, ¿verdad? Las que presentaron en una tablita ahí y subieron. El examen, por otro lado, lo califica el sistema directamente.